Después de 4 días que el Banco Central no intervenía vendiendo reservas, decidió la entidad volver a intervenir. Esto fue a la mañana, bien temprano, eso de las 11 de la mañana, cuando la cotización del dólar, después de una baja que tuvo en los primeros minutos del día, había empezado a subir, 22.73 en el mayorista había llegado. Bueno, decidió intervenir. Todavía la cifra final de cuántos millones finalmente vendió el Banco Central todavía no se conoció, pero bueno, sí. Fue una de las iniciativas que tomó el Banco Central justamente para evitar que el dólar siguiera devaluándose, aunque sí tuvo una pérdida de 9 centavos. Hoy un nuevo récord, finalmente en la cotización del peso. Ahora, esto que pasó aquí en la Argentina, 23,22 el dólar, el Banco Central que tiene que salir nuevamente a vender reservas, ¿también se replicó en otros países de la región? No, y eso es un punto clave que de alguna manera define o explica lo que pasó en Argentina y por qué el Banco Central intervino. Venimos comentando en los últimos días de que la tendencia de los mercados emergentes de que las monedas se devalúen frente al dólar era algo de las últimas jornadas y que era básicamente la razón que explicaba toda esta dinámica más allá de las particularidades del caso argentino. Bueno, la tendencia hoy se revirtió, el dólar perdió terreno, las monedas en Brasil, por ejemplo el real, se apreció un 1,35%, lo mismo en Uruguay, en México, en Colombia. Se apreciaron las monedas de nuestros países vecinos. Así es, después de muchas jornadas de inversores demandando dólares y yéndose de estos países emergentes como la Argentina o en la región, la tendencia hoy por lo menos fue inversa. ¿Cuáles son los países donde se apreció? En Brasil el real 1,35%, en Uruguay el 1,5%, en México el peso mexicano 1,7%, en Colombia 1,4%. Tomamos estos cuatro como para hacer un indicador de lo que ocurre con la región, países similares con los que la Argentina negocia e interactúa a nivel bloque cotidianamente, digamos, para ver un poco una tendencia general de la región. ¿Y a qué se debe esta diferencia de lo que sucedió en estos países que mencionabas recién y en la Argentina? Y esto tiene que ver fundamentalmente con las particularidades de la Argentina a partir de tal vez el exceso de necesidad de dólares para financiar el déficit, como venimos hablando en reiteradas ocasiones, que hace que haya mayor incertidumbre, tal vez donde se negocian las letras más allá de su colocación mensual, alrededor del 45%, una tasa muy elevada. Muy alta, 45%. Negociaciones, así es, 45%. Y también en el mercado de futuros, que es otra de las herramientas que tiene este gobierno, que no lo hacía desde hace más de 2 años el Banco Central, en estos días volvió a utilizarlas, también para generar un horizonte de expectativas en cuanto a cuánto puede estar el dólar a fin de este mes y a fin de junio, como para anclar esas expectativas y dar una señal de que el tipo de cambio por lo menos no se va a dejar ir mucho más. Hablabas de Levax recién, vamos a adelantarnos un poquito porque el martes que viene se acerca un vencimiento importante, ¿no? Es un vencimiento importante, otro de los días clave para el Banco Central y para el gobierno en general. Son 680.000 millones de pesos de estas letras que se renuevan. ¿Es el 60% del dinero circulante? Así es alrededor del 11% del PBI, están en el Levax, es un monto muy importante que podría... Es muy importante el martes, lo que sucede el martes, ¿no? Así es, y tiene que ver fundamentalmente qué harán esos inversores, que no son solo ahorristas minoristas que pueden tener inversiones más chicas, sino también bancos, aseguradoras, empresas o fondos de inversión, que de alguna forma fueron también los que iniciaron esta corrida contra el peso cuando se desprendieron estas letras antes de que entrara en vigencia la reforma tributaria y el impuesto para residentes extranjeros. Entonces hay que ver qué horizonte de expectativas manejan para ver si mantienen esas inversiones en pesos o se desprenden de eso si van a otro tipo de activos o en dólares, que podría generar otra presión mayor sobre el tipo de cambio. ¿Considerás que el martes es un día clave? Es un día importante, que por eso explica también que el Banco Central esta semana ya ha mantenido la tasa en el 40%, que es un número elevado. Claro, para que resulte atractivo y que sigan quedándose allí, ¿no? Exacto, ese es el premio de alguna manera que tiene por mantener estas inversiones. El Banco Central busca mantenerlo. Hay algunas estimaciones de economistas que hablan que se podría manejar con este tipo de nivel de tasa porque es muy superior a la inflación esperada para el periodo y esa es un poco la diferencia que a la hora de hacer esta inversión no estima. Yo tengo en pesos,
cuánto se va a devaluar, qué inflación va a haber y cuál va a ser el premio por encima de esa cifra que yo te voy a pedir para mantener esas inversiones. Lo que es un premio para algunos y que es importante que estas LEVAC se mantengan allí el día martes, es un castigo para otros tantos, ¿no? Así porque esta tasa no se puede mantener mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esa tasa que representa el costo de alguna manera de premiar a la inversión en pesos también desestimula otro tipo de inversiones porque encarece el crédito hipotecario, el crédito para financiarse y otro tipo de... El crédito a las pymes. La CAME justamente lanzó un comunicado por la situación de las economías regionales. Lo mismo la UIA, que dijo que estas tasas están bien por un tiempo, pero que se mantienen, pueden afectar a la producción, porque justamente el costo del financiamiento, también no solo para la inversión, también para el consumo, es mucho más oneroso, entonces cuesta y puede llegar a impactar negativamente en ese sentido. Lo que plantea el Banco Central es una cuestión de tal vez de corto plazo, temporaria, como lo planteó Duhovne, pero sí para frenar la corrida y de alguna manera recobrar confianza en el peso, que es hoy un factor clave en todo este contexto, este salto del dólar de las últimas semanas. ¿Tenemos que estar atentos también a lo que suceda en el día de mañana con el dólar? Sí, hay que ver cómo evoluciona, no solo en el mercado local, como estábamos hablando, sino también en el exterior, porque de eso puede depender la evolución de estas monedas y qué hace el Banco Central en base a cómo se mueven el resto de las monedas, pensando en la competitividad que pueda tener el peso y el tipo de cambio, comparado con lo que ocurre en Brasil, en Uruguay y en otros países emergentes como la Argentina. Bueno, claro.